a esta emisión nocturna, velada literaria entre libros y cuadernos. Estos libros, ahora vean, la cantidad es menor, es prácticamente la que voy a asumir, más acá una muestra que traigo de otro librote grueso, pero es nada más para una mención, y la antología en donde leeré el poema, así que este, realmente ahora creo que la podemos llevar un poquito más relajada, aunque pues, traigo muchos subrayados del libro principal que quiero dedicar al argentino afectuoso que traigo hoy, más pues un italiano, otro mexicano, un norteamericano con el cual arranco, este, y otros cuentos mexicanos también. Dos norteamericanos, vienen uno con cuento y otro con historia, con crónica periodística, que es con el que arranco. La recomendación, como siempre, si esto sufre algún trastorno, luego, trataré de recuperar. Me busca nuevamente en la fanpage, aunque no sea en el mismo enlace en el que estábamos. Este, pero saludos afectuosos a todos ustedes. Voy al monitoreo porque aquí generalmente es cuando empiezo a recibir más los saludos antes de que se vean en esta otra, en esta otra parte, ¿no? Entonces, finalmente voy a la búsqueda de ello. Nada más permítanme un segundo porque ahora aquí no quiere la parte original a la que me voy siempre. Ahí estoy. Me estoy replicando en el volumen, lo tengo que bajar porque si no, muy bien. Ahí estoy. Bueno, pues ahora sí, bienvenidos nuevamente. Hoy que es 23 de octubre de 2020, año de la epidemia, en el programa número 17 que he generado de esta velada que intenta hacer pasar un rato de relax con todos ustedes y llevarla tranquila hacia la hora del sueño. Bien, el primer librito es México Insurgentes de John Reed. Es un librito que tengo aquí antiguo, es de la editorial, como la vez pasada que mostraba yo uno de la conquista de América. Esta es la biblioteca fundamental del hombre moderno. eh, es el centro editor de América Latina. Es una edición argentina, curiosamente. El prólogo también es de un argentino y hablan sobre México Insurgentes, de este periodista que fue relevante en su época porque estuvo también en la Revolución Rusa, cubrió la Revolución Rusa y cubrió la Revolución Mexicana antes. Y él en general, pues fue un gran activista en ese sentido de la profesión periodística, norteamericano totalmente, pero un norteamericano que de alguna manera no es que tuviera una tendencia, pero finalmente pues se inclinaba pues por las luchas armadas y por ver estos movimientos tan simbólicos que fueron tanto en Rusia como en México, o en México y en Rusia, primero en México, luego en Rusia. Estamos celebrando, conmemorando, nuevamente vuelvo con esto de las celebraciones y conmemoraciones, no si es celebración de cumpleaños, porque un día como ayer, 22 de octubre, pero de 1887, fue cuando nació John Reed. Él murió muy joven, murió a los 32 años, ¿no? O sea, tuvo una vida meteórica, se dedicó a hacer sus reportajes, dejó obra y resulta que pues a los 32 años él falleció. John Reed. Ahora hay otra circunstancia muy curiosa en esta semana, las coincidencias de la vida. Se estaba conmemorando el nacimiento de John Reed y resulta que también muere Paul Leduc. Paul Leduc muere, me parece que el día de ayer también, el 22 de octubre o el 21. Si no fue el 22 fue el 21. Pero Paul Leduc, cinematógrafo mexicano, resulta que filmó, llevó a la pantalla grande México Insurgentes. México Insurgentes lo llevó a la pantalla. Entonces,
hay ahí una convergencia, ¿no? Entre el nacimiento, la conmemoración del nacimiento de John Reed y ahora el fallecimiento de Paul Ledoux que había llevado la obra a la pantalla grande. Este, bueno, muy bien. Vamos con algunos ejemplos que traigo por aquí de este México Insurgentes. No me quiero detener mucho porque finalmente sí es literatura, porque es literatura periodística, es crónica, pero sé que las inclinaciones de ustedes, mi público, generalmente va más por el lado más puro literario, ¿no? Pero van a ver qué interesante estas citas que traigo para ustedes de México Insurgente de John Reed. Eh, él va narrando aquí todo. Él se metió en las filas de Francisco Villa. Él acompañó a Francisco Villa en mucho de la campaña que tuvo. Entonces, pues ahí andaba entre la tropa de las huestes de Francisco Villa. Le decían, hola mister, me gritaron, aquí viene el mister a caballo. ¿Qué tal mister? ¿Cómo le va? ¿Va a pelear con nosotros? Pero el capitán Fernando, que encabezaba la columna, se volvió y rugió, venga acá mister. El gigantón reía encantado. Este es un ejemplo de cómo lo trataban, cómo era casi uno más de la tropa. Lo tomaron con cariño porque sabían que era bastante objetivo con las notas que sacaba, ¿no? Luego aquí hay una reflexión que hace él sobre Villa y dice, la gran pasión de Villa eran las escuelas. Creía que la tierra para el pueblo y las escuelas resolverían todos los problemas de la civilización. Las escuelas fueron una obsesión para él. Con frecuencia se le oía decir a Villa, cuando pasé esta mañana por tal y tal calle vi a un grupo de niños, pongamos allí una escuela, ¿no? Así como sus actitudes que tenía muy directas Francisco Villa, y él lo va dibujando, él lo va, digamos, pintando en este panorama de cómo era, precisamente, es una semblanza en mucho de Francisco Villa. Eh, Luego hay un encuentro en donde van a dar con Carranza. Déjenme verificar si es esta parte o es más adelantito. Mm, no sé si es aquí. Eh, Estuvo en una reunión, llegó a estar en una reunión en donde fueron a visitar a Carranza, que pues en ese momento ya era esta cuestión de la búsqueda pues de la reconstrucción de México después del asesinato de Madero. Y en ese sentido, Carranza venía siendo jefe de Villa. Y van a visitar a Carranza, le presentan a John Reed y él se atreve a hacerle algunas preguntas. Había un problema por allí suscitado por un personaje eh, que era un inglés. El problema era con Inglaterra y de repente pues se metieron ahí entre la situación a Estados Unidos. Y dice John Reed, hube de interrogarle sobre esta cuestión por mandato de mi periódico, 5 o 6 veces. Al fin se exaltó Carranza y contestó, ya le he dicho a usted muchas veces, me dijo, que no hay ninguna posibilidad de que yo sea presidente de México. Eh, no, pero este es Villa, perdón, ¿eh? Es que yo había escogido, a lo mejor a la mejor hora se me perdió un poquito ahí, este, se me perdió la parte en que hablaba con Carranza. Y finalmente es Villa. ¿Tratan los periódicos de crear dificultades entre mi jefe y yo? Esta es la última vez que contesto esta cuestión. Al próximo corresponsal que me haga esta pregunta, haré que lo azoten y lo envíen a la frontera. Entonces, aquí es directamente el propio Villa, ¿no? Le había hecho alguna pregunta y dice, ya le he dicho a usted muchas veces que no hay ninguna posibilidad de que yo sea presidente de México, porque planteaban si Villa quería la silla presidencial. Saben que además sí se sentó
a su venida se sentó pues para sentir que se sentía ahí este, la silla presidencial en el Palacio Nacional, pero él realmente no quería asumir la presidencia, ¿no? Se decía que era un hombre iletrado y que no podía aspirar a eso. Y dice, tratan los periódicos de crear dificultades entre mi jefe y yo, o sea, Carranza. Esta es la última vez que contesto a esta cuestión. Al próximo corresponsal que me haga esta pregunta haré que lo azoten y lo envíen a la frontera. Entonces ahí fue una manifestación. Hay otra parte aquí del propio Villa que dice, ¿qué desea, amigo? Dijo Villa sentándose al extremo de la litera en paños menores, color azul. Los soldados que holgazaneaban en torno, indolentes, me hicieron un sitio. Quiero un caballo, mi general. Caray, nuestro amigo aquí quiere un caballo, sonrió Villa sarcásticamente, entre un diluvio de carcajadas de los otros. Vaya, ustedes los corresponsales pedirán la próxima vez un automóvil. Oiga, señor reportero, ¿sabe usted que cerca de 1000 de mis hombres no tienen caballo? Aquí está el tren, ¿para qué quiere usted un caballo? Porque así puedo ir con las avanzadas, contesté. No, sonrió, hay demasiados balazos vuelan demasiados balas en las avanzadas. Entonces aquí está ese dibujo a la mano, no escogí eso de Carranza que era un poco más largo, pero también tuvo ahí alguna pregunta directamente con Carranza. Acá es directamente con Villa y básicamente a eso se dedica, a pintar, a dibujar, a hacer una semblanza de nuestro caudillo Francisco Villa, este norteamericano que murió tan joven, John Reed, con su México Insurgentes, que lo traigo a colación aquí por celebrar el natalicio que fue un 22 de octubre, pero de 1887. O sea que, eh, pues, andaba por acá justamente, pues muy joven, 97, 7, 17, sí, sí, 97, 7, veintitantos años. Veintitantos años, como 25 años tenía cuando andaba con las fuerzas de Villa. Era un chamaco, la edad de mi hijo ahora. Entonces, ese era John Reed que andaba acá en estas circunstancias. Bueno, se lo recomiendo. Se debe de conseguir, es famoso el libro, seguramente por otra editorial. Yo en ese momento era muy famosa este centro editor de América Latina, una edición argentina, curiosamente, y lo tuve desde el tiempo en que andaba yo por ahí en el CCH. Así que ahí está, México Insurgente. Bueno, vamos, fíjense que ahora estoy seguro que me están viendo porque está caminando el reloj. Entonces, yo confío en que muchos de ustedes andan allí, pero hoy no he tenido saludos en el chat, o no sé si sea una falla técnica o algo, pero no aparece ni un saludito ahí en el chat. Y me siento a veces así como que muy solo, pero sé que no estoy solo, que ahí están. Bueno, después tengo este interesante libro, que es un libro dedicado básicamente a los adolescentes, pero que también se disfruta, se lee muy bien, y que yo me tardé en leer, precisamente lo tenía ahí un poco rezagadón, lo tenía desde hace mucho tiempo y apenas lo leí en el 2017, agosto, septiembre del 17. Es de un italiano, Edmundo de Amicis, se supone que en italiano es Edmondo de Amicis, pero bueno, aquí le pusieron el Edmundo en español, Corazón diario de un niño. Es muy por el estilo de un Tom Sawyer, de ese tipo de libros en que hay una cuestión de un niño implicado en estas circunstancias. Gracias, gracias por saludar. Son nuevamente los alumnos de la FES Aragón que están saludando, Paul Shell, Fleur Arsení. Muchas gracias por andar allí. Y entonces ya con que haya dos, ya sé que hay de menos 20 por ahí. Muchas gracias. Perla Pagaza, saludos, como se estila, dice que la salude. Sí, Perla Pagaza, muchos saludos. Y a la familia también. Bueno, entonces ya hablé de John Reed con México Insurgente, a quien no lo haya escuchado, y ahora estoy con este italiano Edmundo de Amicis. Ahí lo traigo a colación porque también celebramos antier su natalicio.
Él nació un 21 de octubre, pero de 1846, un poquito más atrás de John Reed, pero son escritores que vienen del siglo XIX todavía cuando nacieron. Él murió a los 61 años, relativamente pues también no muy grande. Y el diario es muy interesante, narra la historia de un niño que va a la escuela, prácticamente es el final del ciclo de la primaria, y entonces pinta también muy interesante el ambiente que hay en el colegio, en la ciudad, me parece que es Turín, si no me equivoco, este, y después, pues las peripecias, ¿no? Hasta habla también de algunos bullying, cosas así. Es muy diferente, por ejemplo, a unas tribulaciones del estudiante Turles o el artista adolescente de James Joyce. De alguna manera, en esos libros hay algo también del reflejo precisamente de sus vivencias escolares, pero son mucho más fuertes, mucho más profundas. Este es más ligero porque, repito, está escrito pues, para ese público de 13 años más o menos. Así lo concibió. Y sí, el lugar en que lo recrea es Turín, Turín, Italia. Aunque hay un importante pasaje a la hora que los profesores cuentan también historias, de repente narran el momento en que está el profesor ante el grupo y hay historias que cuentan los profesores y hay una bastante larga de una situación en América, de un niño que siguió a su mamá que habían venido primero a América, en Sudamérica básicamente, y después la encuentra en Argentina, precisamente en Argentina. Yo creo que el autor ha de haber tocado suelo argentino y por eso recrea ahí una historia en Argentina, el niño que va a buscar a su mamá y viaja solo en un barco y ya la anda buscando y por fin la encuentra, tiene un final feliz, va a dar al hospital el niño por alguna circunstancia, pero tiene un final feliz. Pero ese es un cuento dentro de la historia de Amishi. Acá el personaje central este, es tranquilo, tiene a sus papás, es una especie de clase media baja, este, se llama Enrique, el muchacho, el personaje central, y tiene una serie de compañeros, vean nada más la cantidad, además de todo tipo, eso es lo interesante, porque nos lleva de la mano, al menos a mí sí me hizo recordar la secundaria, sobre todo me hizo recordar a mí, en que hay un compañero de una característica, el que hace bullying, el que es muy fraterno, el que es más humilde, el que es inteligente, en fin, toda la gama, el abanico de compañeros, ¿no? Entonces, por ejemplo, está Deroso, que es el más aplicado y es un coleccionista de timbres. Está Garrón, que es el fuerte y protector. Es bueno, es amigo, pero es y le llaman Garrón, es el que es poderoso. Coreta, que es el leñador, de su papá se dedica a ser leñador y él lo ayuda y es muy estudioso. Estardo, que es amante de libros. Crossi, que es un hijo de un prisionero que trata de ocultar que su papá está en la cárcel. No por totalmente maloso, fue algún malentendido que había en que papá estaba en la prisión. Precusa, que es herrero, porque todos pues, siguen el oficio del papá, se dedican a estudiar, pero en la tarde hacen algún oficio, así que por ahí hay un leñador, luego un herrero. Antoñito, que es el albañilito, que le decían hociquito de conejo, ¿no? Como apodo. Nel, que es el jorobadito. Garofi, que es el formador de biblioteca. Botino, que es el envidioso. Nobis, que es el soberbio, el creído. Y Franti, que es el mal educado e insolente, ¿no? Entonces, los primeros son todos muy cuates, y luego hay tres ahí que le hacen la vida imposible no solamente a él, sino a varios, que es Botino, Nobis y Franti. Y travesuras a veces un tanto fuertes, pero finalmente van superándose. Les leo algunos pasajes para que vean aquí el sentido que tiene. Además está inundado de un amor patrio por Italia. Se ubica la historia en los tiempos en que había rey en Italia. Afortunadamente, pues Italia no siguió la costumbre ya anquilosada de la Gran Bretaña, de Bélgica,
hasta de España, ¿no? Medio ridícula de tener pues monarquías, ¿no? Que pueden ser muy emocionantes, muy llamativas, muy para la cuestión del espectáculo, del mundo del espectáculo casi casi, pero que realmente pues son modelos que deben de ser superados en las sociedades. Italia lo logró, igual que Francia. Francia también tuvo monarquía y también la superó, pero Italia a veces no deparamos mucho en Italia, y pues había el rey Víctor Manuel, y por aquí lo mencionan, le tenían mucho respeto y toda la cuestión. Hay un pasaje ahí interesante. Y dice, el amor a la patria, la honestidad, el compañerismo, la solidaridad, la generosidad, la sed de conocimientos, la voluntad de sacrificio y la visión de la familia como núcleo fundamental de la vida del hombre son algunas de las ideas centrales que Damishis ahonda y propugna. Esto es parte de la introducción, perdón, me faltó decir. Es parte de la introducción, nada más para que tuvieran en cuenta cómo pues lleva una moraleja, pues está dedicado a los adolescentes, entonces lleva una moraleja toda la obra de el mundo de Amish. No exagerada, no recalcitrante, ligero todo, pero sí hay, trata pues de ser un modelo para los niños, ¿no? De que hay que portarse educadamente, quizá se valgan las travesuras, los problemas que aquejan, etcétera, pero pues aquellos chicos realmente maldosos, pues no deben de estar haciendo esas cosas porque lastiman a los compañeros. Por ejemplo, aquí hablan de algo que puse y señalé de ejemplo de bullying, ¿no? Dice, lo pinchaban con las reglas y le tiraban a la cara cáscaras de castañas y lo llamaban estorbo y monstruo, lo remedaban colgándose el brazo con los pañuelos y ejecutando ademanes grotescos. No al personaje central, sino a uno de sus compañeros. Pero pero era algo que sucedía ahí y que era testigo de cómo sucede todo eso. Y Garrón, el rudo, el compañero rudo, fuerte, pero bueno, pues siempre salía ahí a defender muchas cosas. Luego acá hay otra parte en donde dice una cuestión muy bondadosa de un compañero de Garofi, que era el coleccionista de timbres. Este, alguna vez también les presumiré que por aquí tengo mi colección yo también de timbres, de estampillas muy padres, y me llama la atención aquí, muy bonito que hablan de eso. Y estuvo enfermo, lo fueron a visitar, y de repente él se deshace de su colección para regalársela a un compañero. Después la recupera, pero dice, al mirar dentro no pudieron reprimir una exclamación de asombro. Era el famoso álbum con la colección de estampillas que el pobre Garofi había llevado, la colección de que hablaba siempre, sobre la que fundaba tantas esperanzas y que tantos desvelos le había costado. Era su tesoro, el amor de su vida, que, pobre niño, regalaba por su propio impulso como para dejar testimonio de cuánto agradecía el perdón tan generosamente otorgado. Algo había hecho, aumentado compañerito, que en una de las visitas que le hacen porque está enfermo, está arrepentido de haber sido en un momento dado traviesón y regala su álbum. Después, en otro gesto de compañerismo, se lo devuelve el que fue obsequiado y lo acepta. Eh, Luego hay partes en que hay mensajes de la mamá y del papá de Enrique, el personaje central. Y por ejemplo, aquí hay una carta que le manda a su papá o que le deja sobre la mesa escrito y le dice, siempre pronuncia con reverencia el nombre maestro, que después del de padre es el más noble, el más dulce que un hombre puede dar a otro hombre. Está inmerso en una época, en un contexto que debiese seguir, pero que pues hoy en día pues se ha perdido mucho respeto por algunos maestros, tanto de parte de los estudiantes desde niños, desde chicos. A veces el día de hoy la situación educativa es muy difícil, pero también los maestros pues se han dejado también de respetar, ¿no? Han dado también lugar muchas veces a que no se les respete. Entonces acá se habla, como en muchas películas mexicanas, de esa pleitesía que se tenía por muchos maestros. Y aquí esa frase, ¿no? De que después del nombre de padre, que también a los papás luego también en estos tiempos pues ya no se les respeta igual que antes, ¿no? Pero acá se habla de esta situación en que
después del nombre de padre, el de maestro debe ser dicho con mucho respeto, que es de lo más noble. Bueno, este, luego acá hay otra cita en donde precisamente van a un evento donde hacen esa valla que se acostumbra mucho por parte de los niños para recibir a la gente, etcétera. Y le dicen, se enteran que muere precisamente el rey, este, y entonces van a una conmemoración, no exactamente a los funerales, sí, sí, así se llama, los funerales de Víctor Manuel. Entonces ahí llevan a los niños ahí cerca del lugar y entonces hacen esa valla y pasa el féretro. Entonces, toda la cosa y le dicen, adiós buen rey, rey valiente, rey leal, mientras luzca el sol sobre el suelo de Italia, tú vivirás en el corazón de tu pueblo. Después las banderas volvieron a levantarse altivas hacia el cielo y el rey Víctor Manuel entró en la gloria inmortal de la tumba. Y es un rey real, ¿no? O sea, Víctor Manuel existió y fue rey, y aquí lo pintan así como con grandes honores, ¿no? Pues es también un detalle del contexto histórico en que se desarrolla la obra. Eh, y luego acá hay una mención a Garibaldi. Ustedes saben que hay una plaza Garibaldi muy famosa con los mariachis y toda la cuestión. Pues Garibaldi fue un italiano, un luchador italiano que defendió a Italia de Francia y toda la cosa. Y después se dio tiempo para venir hasta América y luchar acá y en México y toda la cosa. Entonces, esa mentada Plaza Garibaldi está dedicada nada menos que a un italiano. Y aquí también hay una clase sobre Garibaldi y entonces hay una mención justamente cuando dice, combatió 10 años en América por la libertad de un pueblo extraño, digamos, como ajeno, no era el pueblo italiano, y lo refiere, ¿no? No solamente fue en México, también anduvo por otros lados acá, pero sí, sí, también por México sacó el pecho Garibaldi, y aquí mencionan que por un pueblo extraño, luchó ese héroe italiano. Entonces es muy, muy entrañable la lectura, es muy dócil, muy ligera, se la recomiendo cuando tengan tiempo o si de repente cuando lleguen a tener hijos, pues es un buen regalo hacia los 13 años, no es para más chiquitos, es para adolescentes sobre todo, jóvenes, corazón diario de un niño, ¿no? Corazón pues por la cuestión de afecto que hay alrededor de la obra, finalmente eso impera en muchos de los corazones de los niños, ¿no? Salvo de esos traviesos que hay un momento en que más o menos les dan sus lecciones y va para atrás tanta maldad que andan haciendo ahí esos chamacos, ¿no? Pero para quien quiera repasar un poco su vida de secundaria y esas cosas, pues es bueno asomarse con Don Edmundo de Amiches. Después quiero hacer una breve mención muy ligera de un escritor mexicano, eh, Rafael Ramírez Heredia, que es además tamaulipeco. Fue tamaulipeco. Él falleció un 24 de octubre, como el día de mañana, pero de 2006, no hace mucho, a principios de este siglo, falleció de 64 años, y entonces él no tengo realmente yo obra, es muy famoso una novela que tiene la palabra del Rayo McCoy. La verdad no me ha asomado, honestamente no me ha asomado a él, pero lo tengo aquí en una antología y quise asomarme un poquito. Con él tuve una pequeña, muy breve anécdota, porque además de ser escritor, periodista, entonces conducía un programa en Canal 11. Y alguna vez cuando acababa yo de sacar, o tenía más o menos reciente eh, una edición de mi libro de la prensa infantil, no recuerdo si fue en su primera edición o en la segunda. Yo creo que fue en la segunda. La edición que hizo Colofón. La primera fue ay, se me fue el nombre de mi primera editorial. Pero bueno, la segunda es Colofón. Y sí, porque eso fue hacia 94. Entonces, hacia esos años,
un compañero, Ulises Castellanos, un productor, trabajé con él en una agencia de publicidad y también en el CREA, eh, supo de que había sacado yo mi libro de la prensa infantil y me consiguió una entrevista en Canal 11 y el programa era conducido por este señor Rafael Ramírez Heredia. Entonces lo conocí, lo traté en los minutos que él me hizo el favor de entrevistarme acerca de mi libro, ¿no? No quedó grabado eso, no eran tiempos en que se podía rescatar fácilmente una grabación, pero pasó por Canal 11 en aquel tiempo, en su programa que tenía, Rafael Ramírez Heredia, entonces ahí lo traté esos minutos que fueron fructíferos porque pues además generosamente me hicieron la entrevista. Entonces ahí lo conocí. Tenía un mostacho, un bigote de esos, tipo ahora que hablamos de Francisco Vi, eso así, bastante, bastante generoso su bigote de Rafael Ramírez Heredia. Y después pues ya me compenetré que él tenía obra literaria, aunque realmente no me he acercado. Algún día a lo mejor consigo, sobre todo esa que es la más famosa del Rayo McCoy. Este, y aquí en esta antología que he traído tanto, pero que además me reservo mucho tocarla porque pues es, eh, digamos, un poquito, pues no es que yo tenga la autocensura, pero sí los cuentos están un poco pícaros. Es el libro de cuentos eróticos mexicanos, en donde viene una selección de muchos escritores mexicanos, ¿no? De aquí he hablado de de el buen Oscar de la Borbolla, de aquí sí retomé un cuento, ¿no? Y trae de muchos otros, Héctor Anaya, Alejandro Aura también lo toqué cuando se conmemoró algo de él. René Avilés Favila, no lo saqué a colación aquí, pero también fíjense cuando toqué las obras del maestro René Avilés, aquí también viene algo vienen pues casi 20 este, cuentistas aquí escogidos, y uno de ellos es Rafael Ramírez Heredia, con un cuento que se llama Cuando te miro con el traje azul, ¿no? Y entonces es una ocurrencia de que hay un salón de baile, cosas así, entonces el tipo va muy trajeado de azul, toda la cosa, pero luego se sale a observar, hay una situación que ocurre en uno de los cuartos que hay por allí, y se sube a un poste y desde ahí es un mirón, ¿no? Clásicos mirones que ocurren de repente, y entonces alrededor de eso teje el cuento, cuando te miro con el traje azul. De aquí nada más quise rescatar unas líneas que decía, pese a que habían pasado varias horas desde su incursión al poste, ¿no? Entonces ahí está el mentado poste donde está de mirón, mirón tremendo, ¿no? Este, eh, Aquí subrayé esta parte también. Mm, No sube todavía, no es hora, se dijo, y tomando más, pero mucho más precauciones de las normales por aquello de joder el trajecito a las primeras de cambio, inició el ascenso al poste. Y después se camufló contra las ramas del árbol, bendito árbol bienhechor y verde, que lo ocultó mientras trataba de ver si entraba Marcela al cuarto, o si se había manchado el traje, o lo peor, rajado en el momento de la subida o camuflaje. Y como esa noche ya pintaba diferente, pues lo que sucedió casi lo tumba del poste, porque Marcela entró a la habitación y después de hacer algo que Pardavé no captaba, pues la muchacha lo hacía de espalda, ya se incorporó y fue hasta el espejo para quitarse primero la blusa, verse el perfil de los pechos, en fin, sigue con toda esa narración. Entonces ahí está, el cuento está un poquito largo, no se los puedo narrar completo, pero ahí está esta mención para no dejar de paso al buen Rafael Ramírez Heredia, originario de Tamaulipas, que pues ya se nos adelantó en 2006, pero eso ocurrió precisamente un 24 de octubre y yo tuve esa pequeña relación anecdótica. Bien, paso ahora también con otro Edmundo, así como hace rato con Edmundo de Amishis. Ahora voy con Edmond Hamilton, un norteamericano que nació un 21 de octubre, pero de 1904. Falleció a los 72 años.
Y él tampoco tengo una obra en particular, sino para variar, en otra de las antologías que me dieron en aquella mención honorífica que tuve por un cuento de Mujer Rojinegra que me otorgó Alfaguara y me regalaron los libritos de Alfaguara y son cuentos de ciencia ficción. Estos no son eróticos, estos son de ciencia ficción. Y entonces aquí viene el pequeño, bueno, no tan pequeño, tampoco se los puedo leer completo, pero sí contar un poquito más. El cuento se llama Exilio y es de Edmond Hamilton. Entonces aquí él este, narra una situación muy curiosa. Son varios escritores que se reúnen. O sea, es un cuento de ciencia ficción que trata sobre varios escritores que se reúnen, escritores de ciencia ficción a la vez, y que están muy quitados de la pena en una especie de velada, también así, no literaria exactamente, pues una charla ahí en la noche entre cuates, y de pronto sí mencionan algo acerca de las obras, de lo que han hecho, etcétera, etcétera, de cómo se han metido en este campo, en el mundo de la ciencia ficción. Y hay uno de los personajes muy callados ahí y que de repente toma la palabra y sale contando de que él sufrió mucho al hacer la última historia, porque de repente creó todo un mundo alterno que le puso detalles, le puso características, obviamente, ¿no? Pues así son los cuentos, le puso personajes, etcétera. Pero va narrando todo eso en su historia ahí con los compañeros, al grado tal que de repente dice que lo grave fue que ya no pudo salir de ese mundo alterno, que ahí se quedó. Y entonces le dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? No, no, no es cierto. O sea, pues si estás aquí, y dice, pues precisamente estoy aquí porque este es el mundo alterno. Ustedes son mis personajes también. Estamos viviendo una fantasía, ¿no? Entonces, es genial esa ocurrencia. O sea, todo lo que están viviendo dentro de esta historia es un cuento propio de un autor que lo hizo y que ya no se pudo escapar del cuento y lo está viviendo con sus amigos, ¿no? Entonces están atrapados allí. Este, es genial esa idea. Dice, por ejemplo, aquí seleccioné algunas partecitas. De nosotros cuatro respondí, qué espléndida imitación de ciudadanos hechos y derechos. Pero no estamos contentos con eso. Ninguno de nosotros, por el contrario, estamos violentamente insatisfechos con la tierra y con todas sus obras. Por eso nos pasamos la vida creando uno tras otro mundos imaginarios, ¿no? Es una reflexión de que son, como escritores están insatisfechos de lo que viven en la realidad que se la pasan escribiendo mundos imaginarios. Aunque ahí en esa parte, ese personaje todavía no sabía que ni siquiera nada más estaba escribiendo, sino que ya era ya parte de ese mundo imaginario. Y luego más adelante dice, está narrando aquí sí ya el personaje que se le ocurrió toda esta locura, Carrick. Carrick es el personaje que estaba muy callado en la reunión, no hablaba, no, y cuando hablaba se desató diciendo cómo había creado toda esta cuestión de su cuento. Dice, entonces se me ocurrió algo que me pareció entretenido e interesante. Y si me creaba a mí mismo en ese otro mundo, también sería yo real en él. Lo intenté. Me senté ante mi escritorio y me imaginé a mí mismo como uno más entre los millones de individuos de ese mundo ficticio. Pude crear todo un trasfondo familiar e histórico coherente para mí en aquel lugar. Y algo en mi mente hizo clic, ¿no? Ahí está narrando toda esa cuestión. Y luego más adelante dice, lo pasé bastante mal al percatarme de que estaba atrapado en un mundo desagradable, extenuado y bárbaro. Primero pensé en suicidarme, sin embargo no lo hice. El hombre se adapta a todo y yo me acoplé lo mejor que pude al mundo creado por mí. Y ahí casi casi no, casi acaba, pero no acaba ahí, no les cuento el final, pero va en ese sentido, ¿no? O sea, todos están así oyendo eso, ¿no? Pero entonces dice, bueno, ¿y en qué momento te saliste, ¿no? O sea, dándole crédito, ¿en qué momento te saliste de tu cuento? Y dice, no, jóvenes, no me he salido, estamos, todos ustedes y yo estamos en ese cuento. Entonces, es muy bueno, es muy bueno.
yo dije, bueno, voy a mencionar a este autor norteamericano, Edmond Hamilton, por su nacimiento. Eh, Como otras veces lucho por acordarme, ya sí lo he leído y todo, pero pues son demasiados cuentos y no me acordaba, entonces dije, no, ese sí lo tengo que leer completito otra vez. Está chiquito, o sea, son, son unas cuantas páginas. Este, y de pronto, pues lo empecé a leer y dije, qué bárbaro, pues sí, está muy bueno, no me acordaba realmente de ese cuento y ya se los pude platicar, está genial, así que pues vale la pena conseguirse por ahí una obra mayor, un libro de Edmond Hamilton con cuentos. Lo tendré yo también en presente y se lo recomiendo porque tiene estas ocurrencias especiales. Eh, Me recordó, y no es por nada, pero yo ya había también escrito aquel cuento en la segunda muerte y otros cuentos, el de precisamente el de la mujer rojinegra, por el que me dieron la mención honorífica. Yo ahí pongo a un personaje que queda atrapado en una columna de esas típicas de los Sambors, este, en la librería, ahí anda, y de repente anda siguiendo a la mujer rojinegra por el espejo, y de repente, cuando ya casi la tiene a la mano, ya no puede salir porque curiosamente se metió tanto en el espejo para seguirla, que se metió en la columna de esos espejos, que por todos lados tiene espejo precisamente. Entonces ahí quedó atrapado él y se topó y ya no pudo ir detrás de la mujer rojinegra porque chocaba de un lado, chocaba del otro, chocaba de... Entonces, ahí una situación también de atrapado, ¿no? No en el cuento, pero sí en una columna, ¿no? Entonces ahorita me vino esa idea. Muy bien. Prácticamente voy con los dos últimos autores, claro, añadiendo además a la cuestión de los poetas. Incluso voy a tener que sacar en el momento en que venga con otro poeta acá con otro libro que no lo retomé. Entonces voy a tener dos poetas con dos cosas muy breves para despedirnos, pero antes los últimos dos narradores. Este, el primero de ellos es Guillermo Samperio. Guillermo Samperio, traigo este librito que llegó a mí por azar, textos extraños. Realmente, pues hubo un momento en que eh, llegó a mis manos, pues eh, incluso viene dedicado, pero no viene dedicado, nomás trae la firma, pero no es que yo haya recuperado la firma de él, sino que ya venía en el libro, que me llegó les digo, por azar, digamos una biblioteca que se adelgazó de alguien y en ese adelgazamiento, pues yo recuperé, ahí me interesó este libro y lo retomé. Y aquí viene la firma de Samperio del 22 de diciembre de 1987. Ya venía maltratadito el libro, se había pegado algo, no sé, salió de ahí, así venía de maltratado. Está editado por Folios Ediciones, parece que es una editorial bastante independiente. Folios Ediciones, cuentos, textos extraños se llama. Y yo acá también tengo anécdota porque me interesaba en un momento dado eh, seguir a Guillermo Samperio, empecé a saber un poquito más de él y ahora que está en las redes sociales, curiosamente vi que tenía su propia biografía pues en el Facebook y entonces le puse el clásico de amigo y me aceptó. Entonces yo seguía a Guillermo Samperio y entonces empecé a hacer ahí un poquito de relación, no digamos que de migas, pero pues la relación que se lleva a cabo en las redes, ¿no? Porque él le gustaba mucho poner textitos, hacía mini cuentos, micro relatos, no solamente aludía a cosas que ya había escrito, sino que le daba por escribir cosas en el propio Facebook, muy cortas, cotidianas, etcétera, pero pues eran pequeños cuentos también, ¿no? Microrelatos auténticos. Y eso es lo que se dedicaba cuando se metía a la máquina, se metía al Facebook, así lo hacía. Entonces,
viene del Facebook la relación básicamente con Guillermo Samperio. eh, no lo conocía, no lo trataba más que por las redes, porque pues como está dado para que uno opine, comente, pues sí, a veces uno decía, ay, qué buen relato, esto, lo otro. Un comentario, ¿no? Entre tantos que genera, tenía bastantes seguidores. Y a veces contestaba generosamente algo que se le ponía de parte de uno, me mandaba saludos, etcétera. Él a la vez, pues, sabía que yo hacía cuentos, pero no los conocía tampoco. Entonces, yo sí ya conocía estos. Y eso más o menos fue, si no me equivoco, vamos a ver. ah, no traigo aquí la fecha de su fallecimiento. Pero estaba yo ya en la Biblioteca de México, así que eso habrá ocurrido por ahí del 2013, 2014, más o menos, en que yo me tomé la libertad, de pronto con la facilidad del Facebook, dije, le quiero regalar uno de mis libros, bueno, el de la Segunda Muerte y otros cuentos, se lo quiero regalar a Guillermo Samperio, que es padre de repente, a mí me ha gustado que un escritor pues tenga también mi obra, ¿no? Para que si tiene a bien en un momento dado pueda dar una opinión y a lo mejor hasta la rescate, la verdad también. Entonces dije, pues te quiero dar mi libro de cuentos, a ver qué opinas, cosas así. Y entonces me contestó que sí, con mucho gusto, y entonces me recibió. Estaba por allí, quiero errar, ¿qué colonia habrá sido? Me parece cerca de toda esta zona de Eugenia y toda esta parte, ¿no? No recuerdo bien qué colonia sea, pero por esa avenida de Eugenia y cerca del metro Eugenia, cosas cercanas, cerca de División del Norte, por allí. Me dio su dirección, vivía en un departamento, entonces una tarde me escapé, exprofeso para eso. Me dijo, pues un cafecito, aquí nos tomamos toda la cosa. Ah, bueno, pues con mucho gusto, ¿no? Cada quien pagó su cafecito que solicitó vía telefónica, tranquilamente. En cuanto llegué, toqué el timbre, me recibió, tuve la impresión, yo pensaba que era un poco más joven y lo vi pues bastante grande, pero de esas personas que no son tan grandes, sino que pues traen ahí una carga de edad por alguna circunstancia, traía pues su barba, su melena, una melena rojiza, no extensa, pero sí un poco dibujada, digamos, un poco la melena. Y hablando de dibujada, también le gustaba dibujar. Uno al entrar al departamento veía que había cuadros que él mismo había dibujado, le gustaba mucho el dibujo a Guillermo Samperio. Y tenía otros recortes, pósters de esos cuadros, así. Una vida de un escritor que vivía ya solitario, ahí en su departamento, con una mesa con muchos libros por aquí, el librero también lleno de libros, me acerqué un poco a ellos, cuadros y cuadros, de diferente tipo de arte, de su propia arte de él, de pósters, en fin, todo eso y luego se dibujaba, bueno, no se dibujaba, se veía desde allí también su cuarto, su propio cuarto, en ese momento pues, desarreglado, eh, seguramente a lo mejor hasta él estaba ahí, acostado y cuando llegué yo se levantó, en fin, este, todo ese panorama, ¿no? Pues, del departamento de este escritor. Y me recibió con afecto, pues nos saludamos, nos conocimos, le di mi libro dedicado, ahí sí, y yo como nada más tenía la verdad, pues no le iba a llevar el mismo libro y decirle, oye, pues aquí ya lo tengo, nada más amplíale, amplíale, no iba a decirme, ay, bueno, pues, ¿por qué tienes este libro, no? Entonces, era una indiscreción en ese momento. Así que así sucedió con el buen Guillermo Samperio, del cual pues ya tenía, curiosamente por eso del destino, la firma de él. Y sí estreché su mano, lo conocí, estuvimos un buen rato, pidió, repito, lo de los cafés, los trajeron, llegaron al departamento, los cafecitos, ahí, y ahí estuvimos con el cafecito platicando, me dijo que yo desde cuando escribía, que hacía, le echó un ojo al librito, y ya después por el Facebook, pues sí me retroalimentó y me dijo que eran buenos, no fue muy profundo en la reflexión, pero no, incluso creo que me llegó a decir ahí mismo a la hora que
que estuve con él, que no recuerdo si le había hecho llegar antes el libro. Ya me confundí. Pero bueno, sí tuve alguna mención, alguna retroalimentación con respecto a mi libro y fue generoso también. Y yo pues también tengo la inquietud por acercarme a algo más de su obra. También tiene novela. Curiosamente tiene una que también habla de algo rojinegro, de una cosa que suena también a la mujer rojinegra. Es otro título, pero es como la chica de rojo, algo así, ¿no? Que también hay una película por ahí parecida con esos títulos, como así. Pero me llamó la atención que tenía una novela hablando de chica de rojo y yo la mujer rojinegra en mi cuento. Y aquí traigo alguna selección, alguna mención que se hace en los cuentos y les voy a leer uno muy breve que se llama Tiempo Libre. Está muy chiquito y sí se los puedo leer, pero hay otros pasajes que me interesaba también tocar. En uno que se llama Manifiesto de Amor, seleccioné una parte que me pareció interesante, que decía: sería mentira decirte que voy o también que vengo. No camino, no vuelo, no duermo, no estoy parado. Solo tengo el anuncio de mi cuerpo. Sé que mis piernas existen, así como mis ojos, pero al mismo tiempo no sé si me amputaron el cuerpo. Ah, y no he tropezado con huella alguna de la vigilia. El puntito blanco sigue en todas partes. No está cerca, pero se mueve siempre. Temo que el puntito posea mi memoria. Si digo que te amo, estoy afirmando una sensación. No recuerdo ni tu nombre. Esa es una parte que viene ahí planteada. Después en otro que se llama Doctor Main, eh, dice algo curioso del personaje, eh, que estaba intentando ahorcar un poemario. Dice: no pude dormir y surgió lo absurdo, y la rotativa y los monitos y la idea de ahorcar el poemario, matarlo para dedicarme a mis enfermos. Era un doctor el personaje, pero hacía poemas. Dice, y lo hice y no me atreví a asesinarlo, al poemario, ¿no? A un libro, porque pensaba que no eran muy buenos sus poemas y mejor lo asesinaba. No me atreví a asesinarlo con mis propias manos, ¿no? Entonces, y el desarrollo del cuento pues va en ese tenor de que está ahí debatiéndose entre su propia escritura y que no era muy bueno lo que había escrito y que iba a asesinar a su poemario mismo y toda la cuestión. Y entonces me voy aquí al que me pareció el cuento más genial de este libro. Buenas noches, Alexis Emiliano. Gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes. Dice de repente, tiempo libre. Este va completo, ¿eh? Dejen tomar agüita. Y luego ya llegó acá con el argentino. Bien, todas las mañanas compro el periódico y todas las mañanas al leerlo me mancho los dedos con tinta. Nunca me ha importado ensuciármelos con tal de estar al día en las noticias. Pero esta mañana sentí un gran malestar apenas toqué el periódico. Creí que solamente se trataba de uno de mis acostumbrados mareos. Pagué el importe del diario y regresé a mi casa. Mi esposa había salido de compras. Me acomodé en mi sillón favorito, encendí un cigarro y me puse a leer la primera página. Luego de enterarme de que un jet se había desplomado, volví a sentirme mal. Vi mis dedos y los encontré más tiznados que de costumbre. Con un dolor de cabeza terrible, fui al baño, me lavé las manos con toda calma y ya tranquilo regresé al sillón. Cuando iba a tomar mi cigarro, descubrí que una mancha negra cubría mis dedos. De inmediato retorné al baño. Me tallé con zacate, piedra pómez y finalmente me lavé con blanqueador. Pero el intento fue inútil, porque la mancha creció y me invadió hasta los codos. Ahora más preocupado que molesto, llamé al doctor y me recomendó que lo mejor era que tomara unas vacaciones o que durmiera. En el momento en que hablaba por teléfono me di cuenta de que en realidad no se trataba de una mancha, sino de un número infinito de letras pequeñísimas, apeñuscadas, como una inquieta multitud de hormigas negras.
Después llamé a las oficinas del periódico para elevar mi más rotunda protesta. Me contestó una voz de mujer que solamente me insultó y me trató de loco. Cuando colgué, las letritas habían avanzado ya hasta mi cintura. Asustado, corrí hacia la puerta. Imagínense, o sea, lo iban invadiendo de los dedos a los codos, y luego ya hasta la cintura. Asustado, corrí hacia la puerta de entrada, pero antes de poder abrirla, me flaquearon las piernas y caí estrepitosamente. Tirado boca arriba, descubrí que, además de la gran cantidad de letras hormiga que ahora ocupaban todo mi cuerpo, había una que otra fotografía. Así estuve durante varias horas hasta que escuché que abrían la puerta. Me costó trabajo hilar la idea, pero al fin pensé que había llegado mi salvación. Entró mi esposa, me levantó del suelo, me cargó bajo el brazo, se acomodó en mi sillón favorito, me hojeó despreocupadamente y se puso a leer. Otro cuento absurdo, parecido a esto que fantaseaba hace rato de mi mujer rojinegra en la columna que se queda atrapado, el cuento de Edmond Hamilton de que está viviendo junto con sus colegas dentro del mismo cuento de ciencia ficción y no puede escapar del cuento. Ahora este hombre en tiempo libre no puede escaparse del periódico, se volvió el periódico, o sea, él era el periódico y llega su esposa tan tranquila, recoge el periódico, lo recoge a él y se pone a leerlo. Y entonces él ya desapareció, ahora es un periódico, ¿no? Entonces, es, son cuentos, es fabuloso, son de los que a mí me atrapan, me identifico muchísimo con este tipo de, de, de narración. Pongo ya aquí, fabulosa narración en la que un lector empedernido del diario se convierte en un simple periódico, ¿no? Entonces, esa es desde acá trae una ilustración de un periódico, está ilustrado el libro ahí, pequeñas viñetas que se llaman viñetas que vienen a lo largo de este libro, de esta edición de folios, textos extraños de Guillermo Samperio. Hay mucha más obra de él, fue algo prolífico, así que hay que seguirlo más, lo recomiendo y tengo pendiente ahondar más. Pues sí, me dolió su partida porque fue, digamos, al par de años de que yo lo visité, unos 2, 3 años después fue cuando él falleció. Pero ahora no hablamos de fallecimiento, sino de la conmemoración de su nacimiento, celebración de un 22 de octubre, un día como ayer, pero de 1948. Había nacido Guillermo Samperio y entonces él falleció a los 68 años, no hace mucho, tendré como 6 años, cosas así, que partió Guillermo Samperio, uno más de los que se van de aquí del Facebook, que de repente empieza a ser también un panteón virtual, ¿no? Y pues lástima porque pues había aquí una tarea de diálogo y había escritura prolífica de Guillermo Samperio en la red social. Así que fue una pena. Y por ahí me enteré, ¿no? Justamente creo que en la propia red, no sé si por alguna otra noticia, pero pues inmediatamente recurriendo a la página que tenía, pues ya venía ahí también la circunstancia de su partida. Tuvo hijos, así que alguien se empeñó ahí en avisar también en su propia biografía. Lástima por Guillermo Samperio, porque todavía andaría por aquí. Bien, incluso lo había pensado a la hora que también lo visité, dije, cuando saque mi segundo libro, a ver si lo invito a ser también presentador de mi segundo libro de cuentos, ¿no? Por ahí lo voy a tener. Ya que lo conocí, pues le voy a mandar luego ahí la petición y seguro va a aceptar, ¿no? Yo tenía la confianza, pero pues ya no se dio, fue antes totalmente de que saliera el segundo libro, que además el segundo libro no pude presentarlo, está pendiente de la presentación del segundo libro, una serie de circunstancias se dieron a que después de tan bonita presentación que tuve del primero, el segundo no se dio o no se ha dado, porque pues todavía se podría hacer, ¿no? A la distancia, aunque ya tiene como 3 añitos que saqué también ya el segundo libro. El tiempo se va como agua. Llego con la parte estelar de esta velada literaria, ahora un poquito más temprano, aunque nos va a comer el tiempo de todos modos, porque traigo bastante señalado el librito. Eh, Nada menos que con uno de mis grandes jefes que he tenido,
He tenido muy buenos jefes, en general no me puedo quejar a lo largo de mi vida laboral, mujeres, caballeros, muchos muy buenos jefes, y él es uno de los más entrañables y queridos. Un argentino que llegó aquí a México huyendo de los militares de allá de Argentina, del golpe de Estado que se había gestado en la Argentina, el último golpe que hubo allá en los setentas, a finales de los setentas, y entonces, pues fue mi jefe directo, Carlos Ulanovsky, que en la Argentina es bastante conocido y reconocido. Él había hecho ya una labor importante dentro del periodismo, había creado un periódico satiricón, colaborado en la radio, en la televisión, y de pronto hizo maletas a México, por ciertas circunstancias, tuvo un primer viaje y una estancia como de un año primero, después regresó, pero vio que la situación estaba fea y se trajo a toda su familia para acá y estuvo un buen rato en nuestro territorio y llegó a valorar, a querer a nuestro país y a muchos de los mexicanos. Entonces, y después, pues, su patria lo llamaba, ya regresó, incluso un poco antes de que llegara nuevamente bien la democracia, pero estaba ya un poco el momento de la transición y dijo es momento de regresar y ya regresó. Ha visitado México unas 2 o 3 veces después, quedó prendado de acá, así que el gran Carlos Ulanovsky. De él les voy a decir varias cosas. Una no voy a tener en este gran tomo que se llama Días de Radio, y que está escrito por varias personas. Él coordina básicamente, pero también tiene la participación de quien fue su mujer, Marta Merkin, fotógrafa, y otros que son Juan José Pano y Gabriela Tigman. Todos ellos escriben, y es la historia de la radio en Argentina, la historia de su nacimiento, de su origen, su desarrollo, hasta cuando se editó este libro, ¿no? Entonces es un libro muy interesante, este, un libro, digamos, académico, narra la historia pues de un medio de comunicación y trae muy padres ilustraciones por ahí, ¿no? Entonces es muy rico en ese sentido y es un tesoro que yo guardo por acá. Por acá trae una ilustración más grande. Aquí viene, por ejemplo, Eva Duarte, ¿no? Una fotografía de Vita, clásico. Y habla muy profundo de la historia de la radio, de cómo se dieron las primeras estaciones, como cuando acá tenemos alguna historia de la W y las primeras estaciones mexicanas y las grandes fotos de los artistas y todo eso, pues así. Esto es de la radio. Ay, se me va el encuadre, no sé para dónde hacer acá, de la radio argentina. Ahí está. Bueno, es una ilustración, supongo que esta es una cantante, una actriz. Tita Merelo, protagonista de éxitos radiales como Gladiela y Mademoiselle Elise, en una etapa de Radiolandia, una revista que se dedicaba a la radio, Radiolandia, en 1950. Y además, lo padre, por acá tengo el disco, el compacto, un disco compacto que venía aquí, pero lo saqué, y viene ahí narrado y viene recuperado, fonogramas de la época, o sea, lo auténtico, así como cuando acá también se rescata muchas cuestiones de extractos de programas, de voces, de locutores, todo eso, está muy bien armado ese disco y nos habla de la radiodifusión, ¿no? La narración que había de los partidos de fútbol, ¿no? El fútbol, los espectáculos, la cultura, la política, en fin, todo el mundo informativo y de espectáculos y de todo lo que pueda caber en una radiodifusora y en varias radiodifusoras, está plasmado en este excelente libro, Días de Radio de Carlos Ulanovsky. Pero lo que traigo para comentar, pues es narrativa. Su narrativa que yo tengo hasta aquí, hasta entonces, es una crónica pues de su estancia en México, pero muy valiosa, muy, muy entrañable.
Pero además tengo ganas y quiero ver la manera, le voy a pedir también al propio jefe, y si no, habrá algún medio para conseguir, pero tiene obra literaria, y sobre todo una novela muy actual que ahorita voy a mencionar, porque por aquí, curiosamente, sale el que después fue el título de esa novela que tiene. Entonces tiene novela. Incluso tengo también, nada más que no me metí a profundidad en esa otra parte del librero ya más recóndito que tengo arriba, hacia la recámara, pero tengo un engargolado con una novela también de él que es inédita. O sea, esa novela generosamente me regaló una copia mecanografiada. Me dijo, mire, vea esto, y ahí se la regalo. Él tenía su propio original. Y es muy interesante esa novela. Hubiera buscado, pero de repente el tiempo ya lo atrapa, ya estoy en clases y esa novela es muy el tipo de Mario Benedetti y esa cuestión de un personaje que está involucrado en una situación que lo confunden. No es que tantos pertenezca a una guerrilla ni nada por el estilo, pero lo confunden, tiene ahí un lío con la policía que es muy canija, pues refleja mucha situación de la Argentina, y y está con un tono de humorismo, de amor, de romance, pero también ese marco político, digamos, de la situación en que se ve envuelto el personaje. Es una novela interesante, pero que está mecanografiada y no fue editada. No fue editada, no fue publicada. Dice que la dejó a la mera hora, le llamó la atención, pero no la sacó a la luz. Pero después ha sacado otras historias. Y la última me llama mucho la atención porque tiene el nombre alrededor de no asistas dos veces a una misma boda, algo así. Ahorita voy con el nombre real. Entonces, muchas gracias ya había dicho a Alexis Emiliano, también a Diana Cárdenas, que dice bonita velada, como cada viernes. Gracias, gracias. Este, bueno, ahora realmente está inundado el chat por esto. No sé si hubo magia ahí y ahora ya no me saludan mis seguidores originales, ¿no? Ya se quedan más en el remanso y a lo mejor me están escuchando, me están viendo, pero ya no salen los saludos acá. Ahora dan espacio a todos los alumnos actuales. Bueno, entonces resulta que tiene obra literaria de ficción, de ese tipo, y tengo yo el antojo de recuperar esa novela, además de la que tengo engargolada, apreciada, y resguardada, pero es otro, necesito yo ver la manera de cómo me hago de ella. Bueno, y acá de todos sí les quería enseñar en este gran librote, pues obviamente todas las obras de mi jefe vienen autografiadas. Aquí dice para Teófilo Huerta, amigo del corazón, con el afecto de Ulanovsky, felices días de radio, con el nombre de su obra, en Radio Educación, cuando yo estaba en Radio Educación, o en donde sea. 10 de diciembre de 1997, ¿no? Entonces ahí está la dedicatoria que viene. Creo que sí se ve, ¿verdad? Sí está aquí. Bueno, ahí está la gran dedicatoria. Y en sus libros también. Y acá el libro se llama Seamos felices mientras estamos aquí, que es la crónica de su estancia. Y de este tengo dos ediciones. La primera que sacó por Ediciones de la Pluma, ¿no? Ahí está Carlos Ulanovsky con su foto en la contraportada. Curiosamente, cuando saca una segunda edición, dice que ya no se reconoce con esta foto, que ya pasó tiempo, y la saca después por la editorial sudamericana. Igual seamos felices mientras vivimos aquí. Es el librito de Carlos Ulanovsky, un poquito más retirado, porque estoy creo muy cerca de la compu. Y entonces hablaba de lo de la foto. Entonces, acá viene la foto del primer libro, este mismo, y abajo como evolucionó cuando vuelve a sacarla. Ya no se parece, ya no trae su melena canosa que traía, bueno, entrecana, la melena era entrecana todavía en la foto. Yo ya lo conocí con la melena canosa, pero abajo ya ni es melena, ya nada más es su pelo blanco.
Bueno, el gran Carlos Ulanovsky, de quien celebramos el día de hoy. Hace rato hablé por teléfono allá a Argentina, a Buenos Aires. Está resguardado en su departamento porque se quiere cuidar del COVID, allá también en Buenos Aires. Lo felicité, le dije que le iba a mandar el enlace de esto para ver si gusta ver algo de lo que comento. Él está festejando hoy todavía, pues ya dejó de festejar allá, porque ya son más de las 12 de la noche en la Argentina, pero hace rato estaba celebrando su cumpleaños, este, porque nació un 23 de octubre, pero de 1943. Entonces él está allá en Buenos Aires. Seamos felices mientras vivimos aquí. Aquí tienen la dedicatoria para Teófilo, al que quiero con todo mi afecto y el mejor de los recuerdos. Carlos, febrero de 84. ¿Sí? Así viene. En febrero de 84 me dio él. Él partió de aquí de la Ciudad de México en 1983. Yo lo conocí en 80. Trabajé a finales de los 80, todo el 81, 82. Fueron pocos años, pero fue entrañable el trabajo, muy, muy activo. Fue en el Instituto Nacional del Consumidor, ya les decía yo la vez pasada, lo que está saliendo ahora sobre los etiquetados de los productos, el señalamiento de los quesos, se hacían análisis de todos los productos, llantas, leches, cremas, este, aparatos electrónicos, cómo funcionaban, y se sacaban los estudios comparativos. Creo que siguen haciendo una labor semejante en la revista del consumidor actual, pero en aquel tiempo era un boom la revista del consumidor, y él dirigía aquí en México esa revista del consumidor junto con otra compañera entrañable, Norma Osnahansky, que en ese tiempo era Norma Sinai, el apellido, y luego ya retomó el apellido soltera, Norma Osnahansky. Hacían mancuerna para la revista del consumidor y la llevaban de maravilla, ¿no? Muy bien, y yo ahí aporté con el suplemento infantil del Brinco. Entonces esa fue la gran experiencia que tuve, más lo que se desarrolló entre nosotros, las campañas publicitarias que se generaban allí. Nació la frase de regale afecto, no lo compre. Me contrataron y caminó la cosa, pero de repente con el cambio acá de sexenio, que iba a haber cambio de director general, el gran Enrique Rubio también, él dijo es oportuno que también, dadas las condiciones que yo estoy examinando a mi país, más que acá se acaba el sexenio, yo parto. Entonces él partió en enero de 83 y al año me mandó el librito, me lo envió con alguien, me llegó a mis manos, este libro entrañable. Había señalado aquí, fíjense, el final, el capítulo final dice varias vueltas posibles. Entonces, en estas varias vueltas posibles, va cronológicamente desde que pues aterrizó aquí en México la primera vez. Bueno, habla de la artesanía, de una artesanía mexicana que curiosamente pone en la portada del otro libro. Esta es la artesanía que compró alguna vez y que la tuvo en su departamento de Villa Olímpica, donde vivió aquí en la Ciudad de México, y después se la llevó también allá a la Argentina. Entonces habla de esa artesanía y después de cómo había sido su llegada a México, los primeros trabajos que tuvo, etcétera, etcétera, hasta que de pronto pues ya empezó a planear su partida y entonces su despedida en el aeropuerto. Y es el capítulo que dice varias vueltas posibles. Aquí es el último capítulo, pero me voy a remitir más a la otra edición, el que traigo más escogido, porque es una revisión, una edición corregida y aumentada. Acá retoma todo lo que escribió allá, más a la lejanía, con el tiempo, cómo ve las cosas, hace un recuento desde su Buenos Aires querido de todo lo que vivió en México, ¿no? Y acá, el último capítulo que era allá es con el que casi empieza acá, es el capítulo 1, ¿no? Varias vueltas posibles, así empieza acá, empieza de otra forma, empieza con la partida de México, porque va a ser una retrospectiva y entonces cambió el orden, ¿no? Y luego ya va retomando. Porque además
también el título se revierte de alguna manera. Cuando surge, seamos felices mientras vivimos, mientras estamos aquí, que él dice que debía decir mientras estemos, pero bueno, así desea la artesanía, y de ahí tomó el título. Eh, el título, pues, habla de un artesano que casi casi refiere a la parte humana, ¿no? Mientras estamos en la tierra, mientras estamos viviendo aquí, mientras tenemos vida, seamos felices, ¿no? Mientras existimos. Ese es el fondo filosófico, pero le gustó mucho a él. Luego le pone de título con referencia de alguna manera que mientras estaban en México y extrañando muchas cosas de Argentina y adaptándose, imagínense, para nosotros pues es muy fácil referir muchas cosas, pero una adaptación realmente en otro país, en otra ciudad, con otras costumbres, etcétera, pues era difícil y ahora lo vemos con los ojos de un argentino en nuestro México. Entonces ellos de alguna manera pensaban en su conciencia, pues seamos felices mientras estamos aquí, aunque extrañemos a nuestros padres, extrañemos a nuestras familias que dejamos allá, a nuestros amigos, a nuestro trabajo, a nuestra tierra, pues ni modo. Tenemos que adaptarnos y seguir viviendo porque ya ahorita las condiciones no se dan y seamos felices mientras vivimos aquí. Cuando se da esta nueva edición, se entiende por la forma en que va narrando que ahora también lo adapta a su propia condición del regreso, casi casi de ese exilio, ¿no? Ahora nuevamente seamos felices mientras nos readaptamos otra vez al país que habíamos dejado, a nuestro terruño querido, que sigue teniendo dificultades, que sigue teniendo problemas, que no es fácil la vida, sobre todo de regreso. Entonces, pues no nos queda otra que ser felices, porque si nos amargamos la vida es muy feo, ¿no? Entonces eso es lo interesante. Bien, de aquí voy a rescatar varias cosas, varios momentos claves de su estancia. En primera, pues viene también otra vez dedicado, y aquí dice, querido Teófilo, aquí le va el libro y todo mi afecto de siempre. Que lo disfrute, Carlos, 15 de febrero de 2001. Y ese 2001, creo que tuve la oportunidad de que me lo entregara. No recuerdo, uno de los dos me lo entregó. No, hubiera sido muy reciente el regreso. Se me llegó y estoy seguro que sí me lo entregó en persona. Vino una visita en el 2001 y una de las tres visitas que creo que lo he podido saludar. Bueno, entonces con mucho cariño guardo ahí las dedicatorias. Y luego voy a las partes interesantes. Por ejemplo, hace una especie como de entrada antes del capítulo 1 que dice, se llaman Julieta e Inés, y se refiere a sus hijas, Julieta e Inés, y dice, la dedicatoria general del libro original fue para mis dos hijas, y así volverá a ser en esta nueva edición. Quiero hablar un poco de ellas, será un placer que se repetirá a lo largo del libro. Inés y Julieta merecen largamente esas dedicatorias y también ser las protagonistas de este libro. Es que gracias a ellas entendí, con el tiempo, la esencia de eso que nos modificó para siempre, la cultura que cruzó y sumó lo argentino y lo mexicano. Por eso cada vez que me toca escribir desde este año 2001, me pregunto, ¿y está bien que así sea? ¿Qué pensarán las nenas de esto? Sus entrañables hijas, ¿no? Que además pues se han dedicado al mundo de la comunicación, una en el diseño y otra en la producción. Este, eh, dice que el libro hizo su camino y llegó a la lista de bestsellers allá en Argentina cuando surgió, ¿no? El primero y luego pues también debe haber tenido una buena suerte, ¿no? Fue un hitazo su libro allá en la Argentina. Luego acá ya en el capítulo 1, varias vueltas posibles, nos dice México 1982-1983. Durante los meses previos a la partida, tuvimos que deshacer la vida atada durante los últimos 6 años. Abandonamos cientos de objetos, transferimos, prestamos y regalamos otros tantos, incluido un perro al que nunca quise demasiado. Y al mismo tiempo, tuvimos que seleccionar una enorme cantidad de cosas que habíamos decidido que nos acompañarían en nuestro regreso.
si no tengo saludos por una y otra parte. Durante los 3 meses anteriores a la partida planeada para principios de 1983, yo no podía enfrentar el tema del viaje, porque apenas empezaba a hablar, la voz se me aflojaba y los ojos se me ponían brillosos y lagrimeaba. Inesperadamente, las tantas veces soñada y proyectada partida se me volvía un dolor insuperable, en especial si a quien tenía enfrente era un mexicano compañero de trabajo. Ese dilema, ¿no? O sea, casi, casi a que había llorado por su Argentina querida, que se habían tenido que salir, y luego cuando tenían que irse de aquí, este, le dolía, ¿no? Le dolía a Carlos, esta circunstancia de dejar amistades, de dejar muchas compañías que tuvo por acá, ¿no? Y sus hijas, pues tremendo, acá se cultivaron, se educaron, la primera educación que tuvieron. Luego dice, luego me pasé la tarde repitiendo, ay Dios, y tragándome esos entrecortados suspiros de congoja que siguen al llanto fuerte y desconsolado de los chicos. Me había prometido que no lloraría para poder decirles a todos tranquilamente lo que ya les había dicho a cada uno en la intimidad, que en su compañía a mí me había ocurrido algo providencial y valioso, crecer, y ahora, como si fuera poco, me los llevaba en el corazón. Cuando me abracé con Enrique, el director, volvió a preguntarme si lo había pensado bien. Su afecto, cuando le dije que sí, me respondió que las puertas de México y de su afecto seguirían abiertas para mí. ¿Qué otra cosa podía decirle a 24 horas del viaje? O sea que dentro de él no estaba así muy seguro. La pregunta del director que le dijo, ¿ya lo pensaste bien? A lo mejor se le movió y se le revolvió todo, pero él le dijo, sí, 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 ya lo pensé bien, parto, ¿no? Pero bueno, casi se deshacía. No me resultó nada fácil irme de todo, retirar el cuerpo, proteger el alma. Al día siguiente, en el aeropuerto, mi queridísima secretaria Lupita, Humberto, otro asistente, y Teófilo, un joven periodista inteligente y tenaz, se acercaron a despedirme y las emociones se renovaron. Así que generosamente mi jefe Ulanovsky, le agradezco de corazón, me recuerda y me nombra aquí en su libro, ¿no? En las 2 ediciones. Creo que mis hijas fueron realmente felices en México y eso, además de parecerme admirable, me hace sentir feliz a mí. En general, el poder de adaptación de los chicos debería haber sido un aliciente para nosotros, los mayores, pero no lo fue. Luego hay una reflexión acá, Buenos Aires 2001. Hay otras dos cosas que puedo decir. Una, que seguimos buscando la felicidad. Por eso les decía lo del título, ahora revertido hacia allá. Y otra, que nunca dejamos de tener a México en la cabeza, parecido a cuando vivíamos allá y la Argentina ocupaba nuestro mundo de fantasías. México no ha sido de ninguna manera una obsesión malsana, sino una especie de dulce vocación en la que casi todo aquello que nos parecía malo o desagradable se ha borrado mágicamente, y con el tiempo lo hemos consagrado como el otro país nuestro, lo cual es de agradecerse muchísimo a un argentino de corazón que realmente pues lo expresa, ¿no? Que toma pues como segunda patria, supongo, a México, que lo llevan en el recuerdo, en la mente, en el corazón, y lo adoptaron finalmente, ¿no? La artesanía, aquí está el detalle que escribió en México 1982. Un día en la calle, frente a mi trabajo en el Distrito Federal, en México, le compré a un artesano mexicano que apenas balbuceaba el español una de sus creaciones. Simple y bella, es lo que en la Argentina se conoce como un girasol. Pues también en México, ¿no? Es un girasol. En el centro de la flor viene escrito un mensaje sencillo y esperanzador y que para mi humilde conocimiento del castellano incluye un respingo idiomático. Seamos felices mientras estamos aquí. Creo que debería decir estemos, ¿no? Seamos felices mientras estemos aquí. Pero lo dejó, respetó como venía y así lo prodigó en su propio título del libro. Bien.
estamos en buen tiempo, me llevo estas citas que realmente yo pensé que estaba así inundado, sí son bastantes, pero son breves, y después rematamos ya con la poesía y habremos de despedirnos en este programa 17. Mando el saludo a la Argentina, ya sé que sí me ve a mi jefe, o también para la gran Estela Roxana, que ha sido una digamos, seguidora frecuente de este programa, de esta emisión. Ella lo ve en sábado, lo ve grabado, pero no falta, manda ahí su mensaje. Luego entonces en México 82 sigue aquí, dice, a mí me tocó encontrarlos en unas pequeñas vacaciones familiares a unos argentinos. Menciona que de repente se empezaban a encontrar también con compatriotas, ¿no? Que no conocían, o sea, no todos los argentinos los conocían. A mí me tocó encontrarlos en unas pequeñas vacaciones familiares en Acapulco. Y fue nuestra hija menor, que en ese momento no había cumplido los 3 años, la que llegó para dar la voz de alerta. Hay argentinos, informó en su media lengua con tonito mexicano. Siempre ha dicho eso de Inés, que, que había adoptado totalmente el tonito mexicano, ¿no? Y que la vacilaban mucho cuando regresaba ya a la Argentina, porque pues hablaba más como mexicana que como argentina. Y cuando le preguntamos cómo lo sabía, nos explicó con una demoledora sencillez, pero reivindicándose como distinta con razón. Pues ni modo, porque hablan como ustedes, por eso identificó. ¿No? Les dijo a la niña, su hija, les dijo, hablan como ustedes, como los papás hablan aquellos, ¿no? No como yo hablo diferente, hablo como mexicana, ¿no? Este, ese detalle bonito también. Y como dijo, así va a estar mencionando mucho a sus hijas a lo largo del libro. México 82, tenían un dilema. Lo escribió en 82, pero habla del Mundial de 78. Dice, ¿qué hacer? Apoyar el Mundial 78 como si nada pasara, ignorando a quienes están detrás de su organización, o boicotearlo y hacer evidentes las contradicciones y políticas del gobierno militar. Era un dilema, ¿no? Les fascinaba el fútbol a muchos, los argentinos, obviamente, y se celebró el 78, pero bajo la dictadura militar que políticamente pues era totalmente repudiada, se celebró el campeonato, entonces seguir el fútbol, no seguirlo, era un gran dilema, ¿no? México 1982. En demasiadas ocasiones viviendo afuera, me sorprendía a mí mismo ejercitando un juego intelectual inútil y destructivo, el de las diferencias entre la Ciudad de México y la Ciudad de Buenos Aires. Por suerte, a medida que fue pasando el tiempo y a pesar de que nunca abandoné sinceramente la necesidad de comparar, todo mi cuerpo, mi mente y mi metabolismo fueron aceptando que ya no vivía en Buenos Aires, o sea que se fue adaptando poco a poco a esta Ciudad de México. Buenos Aires 2001. Esto que voy a confesar es terrible y probablemente pertenezca al costado más patológico de mi nostalgia, ya definitivamente convertida en melancolía. Pero es la verdad, me pasa y lo cuento. Muchos años después de haber vuelto de hacer una vida en esa ciudad que a veces maldije solo porque no era la mía, extraño algunas cosas de México, como extrañaba a Buenos Aires cuando estaba allá. Y cada vez que fantaseo con irme por unos días a algún lado, ese lugar es el Distrito Federal, porque al fin de cuentas lo conozco como a Buenos Aires o Mar de Plata, o al menos eso creo. Todo esto pues realmente es fabuloso, ¿no? Que lo exprese así alguien. Creo, no sé si haya otro argentino que haya hablado así de nuestra México, de nuestra Ciudad de México. Este, es quizá pionero, ¿no? Al menos contemporáneamente, de una manera magistral, y cómo finalmente adoptó, al adaptarse, adoptó con el tiempo, en el recuerdo, pues, a nuestro país. En el 2001, reflexiona, Buenos Aires 2001, México nos cambió la vida a todos, también desde la comida. Porque así como cuando estábamos allá podíamos llegar a tener verdaderos síndromes de abstinencia con respecto a algún plato argentino,
Ahora en Buenos Aires, cada tanto necesitamos con desesperación comernos alguna delicia mexicana. Eh, Cuando volvimos en 1983, los restaurantes típicos eran una rareza o directamente no existían. En este momento, ya en 2001, Buenos Aires tiene no menos de 10 o 12 excelentes representantes de comida étnica, incluso algunos manejados por argentinos que vivieron en México y se volvieron de allá con recetas, ollas y sartenes. Este, entonces menciono eso. Realmente tendría que leer completo el libro a todos ustedes porque es genial, es exquisito, ¿eh? Es exquisito el libro. Lástima que pues acá no está distribuido, pero no sé ahora con estas cuestiones del internet, a quien le interese, pues realmente a lo mejor en Amazon puedan conseguirlo, este, hay alguna manera, y si no, pues un viajecito a Buenos Aires y seguramente allá se puede conseguir esta genialidad del libro. Cuando volvimos a vivir aquí, no había tantos modismos mexicanos, cosa que algunos le atribuyen al enorme éxito de los programas del Chavo, que todavía en estos días salen por televisión, y de otro programa, El Chapulín Colorado. De allí surgieron el No contaban con mi astucia, Cállate que me desesperas, Se me chispoteó, Síganme los buenos, La chiripiorca. Cada tanto me sorprendo en la Buenos Aires querida, porteña y lunfarda, escuchando de bocas inesperadas expresiones que oí en México por primera vez. Voy de salida, no te hagas, ameritar, huácala, piñata, vacacionar, mordida, ninguneo, el llamado efecto tequila que tanto incidió en nuestra economía, y la azarosa y excitante travesía de Marcos, el subcomandante zapatista, estuvieron en nuestras conversaciones y en nuestras emociones, del mismo modo en que en muchos cumpleaños de gente que no había vivido en México, nos sorprendimos comiendo nachos con guacamole y festejando al cumpleañero con las mañanitas. Y así como proliferaron los restaurantes mexicanos y en los supermercados se consiguen numerosos productos importados de México, también abundan los grupos de músicos mariachis vestidos como si recién llegaran de la Plaza Garibaldi, pero en realidad procedentes de algún lugar del litoral argentino o de Paraguay. O sea, todo eso ya existe, esas expresiones allá en la Argentina. Dicen que van a muchas reuniones, se tocan las mañanitas, hay piñatas, se ha adoptado mucho de lo mexicano, pues porque regresaron también bastantes e hicieron esa labor, ¿no? Más adelante nos dice, con los años, cada uno volvió a México en circunstancias muy especiales y todavía hoy un viaje hacia aquellas tierras se plantea como el más atractivo de los destinos. Mi hija mayor lo eligió como regalo para su cumpleaños de 15 y cuando la fuimos a buscar al aeropuerto, tardó tanto en salir de los trámites migratorios que por un momento pensamos que ya había decidido no volver. Pero lo que volvió fue su cuerpo, porque su alma tardó bastante en retornar. Mi hija menor prefirió recibir el año 2000 en México, pero no se limitó a los fastos del fin de siglo porque prolongó su estadía muy aventurera durante varios meses en los que llegó a lugares increíbles. Las dos se hicieron ese agasajo. Y México es eso, un obsequio inesperado, un lugar al que sentimos propio y con derecho a regalárnoslo una y otra vez. Eso representa para esta familia Ulanovsky el regreso a nuestro país. Qué bonito, ¿no? O sea, el aprecio que a veces nosotros mismos a lo mejor no podemos tener y ya viéndolo del otro lado, a la lejanía, viniendo de los extranjeros, cómo nuestro país y nuestra mexicanidad pueden despertar una ilusión, un cariño por lo que fueron viviendo aquí. Viene una parte central aquí con fotografías de su carta migratoria, de su abordaje en el avión, de un equipo de fútbol que tuvo en la Villa Olímpica, y ahí los vecinos que organizaron sus hijitas pequeñas. Claro, sé que no se aprecia ahorita pero lo estoy remitiendo a ustedes. Este, Cómo vienen aquí todas esas fotografías, fiestas que celebran, etcétera, etcétera. Y de repente, aquí muy característico, eh, dice 1992 de visita en México, un regreso de varios que ha tenido.
Reunión con mis amigos del Instituto del Consumidor, parte de la familia mexicana sustituta. Y aquí estamos varios de los compañeros de trabajo, muchos queridos, algunos ya ha ido, Paco Estebanés, está Ernestina, Lupita, la secretaria, Wenceslao, Berta, eh, Juan, y aparecen también sus hijas, obviamente aquí está él, y de repente aquí estoy yo, obviamente, además, pues la verdad, confió en mí la organización de esta reunión que llevamos a cabo en una casa de San Ángel, de que la tiene como oficina un amigo que trabaja en servicios fílmicos, Arturo Hernández, nos prestó la casa y ahí se celebró en el jardín y en el interior también. Y aquí estoy yo con mi esposa Mari Carmen, que estaba embarazada de mi hija Pamela, ¿no? Cuando se hizo este encuentro tan delicioso que fue. En otra partecita viene esta situación, dice. De este modo pudimos pasar días y semanas en un inútil certamen de búsquedas de semejanzas y desigualdades que no conducirían a nada, salvo a una banal exaltación de la nostalgia. Buenos Aires y el Distrito Federal y por extensión México y la Argentina tienen cada uno cosas propias e incomparables porque venimos de historias diferentes. Hablaba bien de nosotros que eligiéramos aquello distinto que nos había hecho feliz. Hasta el final de nuestros días seremos felices, evocando las veces que pudimos comer unos chiles en nogada maravillosos, así como nuestro amigo tendrá como pintoresquismo argentino imborrable el tamaño de la tira de asado que le habían servido en una parrillita cualunque del Tigre, que dijo que no podría terminar de comer, pero que seguía liquidando bocado a bocado. Se refiere a que él recibió allá un mexicano, alguien que estuvo muy ligado a él acá en México y lo recibió allá en Buenos Aires, y entonces igual él estaba fascinado también con la comida, con la asada, con el asado argentino, ¿no? Con la carne argentina. La respuesta de los mexicanos fue en general de un extraordinario grado de solidaridad, desde que llegó aquí a México, y cómo lo atendieron y luego ya cuando hizo mucha amistad. Hoy podría afirmar que México fue para muchos la reinstalación de los afectos, de la seguridad, de la tranquilidad, de la confianza en sí mismo. Fue como vivir en una gigantesca clínica de recuperación, hasta que un día nos dieron un imaginario, un imaginario alta y allí comenzamos a andar solitos, fuertes, más felices, menos culpables de esa felicidad. Y ya dos últimas citas de este libro. En ese café porteño, supuestamente allá en porteño, ha de ser en la misma Argentina. A ver, bueno, en ese café porteño, Sinai y yo consideramos íntimamente convencidos y conmovidos que hoy, a pesar de todo, no nos iríamos de la Argentina, pero que si por alguna circunstancia hubiera que volver a irse, el sitio que elegiríamos para volver a golpear puertas desconocidas y conocidas y para empezar de nuevo sería sin dudas México. Lo decía junto con otro exiliado un tiempo acá que estuvo en el selecciones del Reader Digest, que era de apellido Sinai, precisamente. Y luego, curiosamente, algo genial, trae un glosario de términos mexicanos, ¿no? Este, es un pequeño glosario, pero muy bien armado, y vienen palabras como a todo dar, agua de horchata, bazar de los sábados, cacahuates, caer gordo, changarros, disque, este, Excelsior, el periódico, para mencionar que uno de los diarios matutinos más antiguos, guacamole, Guadalupe, para referirse a la patrona de la ciudad, del país más bien, Guanajuato, hacer la vida de cuadritos, Huitlacoche, la maldición de Moctezuma, malvaviscos, marchantas, nachos, odio jarocho, parque hundido, pastel, quesadillas, San Ángel, raspaditos, tacos, tapatío, taquiza, tasco, tequila, un chingo de lana,
Uno más uno, Vacacionar, Verdolagas, Voladores de Papantla, Xochimilco, Zócalo, todas esas forma parte explica a los argentinos qué quieren decir todas esas expresiones. Exquisito libro, un abrazo a Carlos Ulanovsky, mi gran, inolvidable jefe, que todavía hoy aquí, 23 de octubre, pero en 1943 nació y entonces hoy celebra su cumpleaños. Entonces, hace rato que le hablé, le hubiera puesto las mañanitas, pero no lo hice. Pero bueno, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Eh, Muy bien, felicidades a Carlos Ulanovsky. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos con el final, con la despedida. Me traigo para ello dos pequeños poemas y de poetas que están cercanos en la fecha, no exactamente de la semana, un poco adelantado porque no encontré dentro de mi bagaje poético, no encontré que coincidieran los que yo tengo con una fecha de aniversario. Entonces, traigo a Dylan Thomas de Reino Unido, que nació un 27 de octubre, pero de 1914, eh, ya más de un siglo que nació Dylan Thomas, y él pues murió también muy joven, como John Reed, casi, murió a los 39 años, Dylan Thomas. Y es un brevísimo, una estrofa, básicamente la que trae aquí el librito que les he enseñado otras veces, las obras de Jaime García Terrés, ¿no? Jaime García Terrés hizo este compendio, y él traducía. Entonces, por eso trae de otros autores, porque traducía. Entonces, con la traducción de Jaime García Terrés, Dylan Thomas. Bajo la milla más acá de la luna temblamos, escuchando el sonido del mar que fluía como sangre de la herida rugiente. Y cuando la sábana de sol rompió en una tormenta de cantares, las voces de todos los ahogados nadaron en el viento. Es un pequeño poema mínimo, digamos. Y traigo, o tengo que tomar de por acá, de don Ramón del Valle Inclán, un español, nacido un 28 de octubre, o sea que todavía hasta la otra semana, ¿no? Entrada la semana, por ahí del miércoles. Nació un 28 de octubre, pero de 1866, del siglo XIX. Él falleció a los 69 años. Y traigo también ahí algún poema de una antología que tomo por aquí. Es que debo mover aquí la cajita y traer esta buena y útil antología que le trae a uno, pues, los poetas que no tienen libros independientes, de Editorial Porrúa, 8 siglos de poesía, selección de Francisco Montes de Oca. Trae un Snoopy porque está forrado, porque mi hija lo llevó en secundaria. Ya lo mencioné cuando traje aquí también a Jorge Luis Borges. Entonces ahora traigo algo de Ramón del Valle Inclán, un poema que se llama Karma, y con él me estaré despidiendo de todos ustedes. Muchísimas gracias por su velada, les agradezco de todo corazón a quienes estuvieron aquí, creo que se sumó alguien más, no, sí es Fleur Arsenis, la misma que saludé hace rato. Déjenme ver si no hay alguno que se me escape. No, invadido por todos ustedes. Ya me asustaron a otros, a otros seguidores, o ahora no se conectaron. Y por ahí andaba la Serie Mundial del Béisbol, ¿no? Entonces a lo mejor algunos dijeron, está más emocionante el béisbol que la velada literaria. Pero bueno, voy con este poema. Les agradezco de corazón. También les menciono que los espero la próxima semana. Abordaré a algunos de los que menciono a continuación, Carlo Collodi, o Collodi, a lo mejor se pronuncia porque es italiano, Carlo Collodi. Eh, Nuevamente mencionaré ligeramente, porque ya lo traté, a mi tocayo francés, Théophile Gautier, a Luisa Josefina Hernández, dramaturga mexicana, otra mexicana, Inés Arredondo, este, que es cuentista mexicana, y tendremos muchos poemas. Tendré a Ezra Pound,
a Miguel Hernández, a Rafael Alberti, por allí. Entonces son algunos de los que mencionaremos. Saludos a Silver Yuga, y también a Itzayana, que llegó muy tarde. Pues retrasa un poco, sobre todo, digo, no por discriminar a los que traté, pero quizá desde con Guillermo Samperio y luego con Carlos Ulanovsky, que habla de México Maravillas, no te lo debes de perder, Itzi. Así todos los que no pudieron estar, pues ojalá o no estar a tiempo, puedan rescatar algo de eso, porque fue muy entrañable esta parte en que le dediqué a uno de mis grandes jefes que he tenido. Y quisiera haberme extendido más y decir más cosas de Carlos Ulanovsky, pero se concentra, tengo que también valorar el tiempo de ustedes, ¿no? Lo que sí se me olvidó de la obra que venía por allí, estaba seguro que lo mencionaba en una parte y a la mejor hora no sé si lo dije rápidamente o se me escapó, pero yo estaba seguro que había escogido la parte en que en su propio libro habla del título que le ha puesto a su libro, que va por allí, de que no asistas nunca a dos bodas, algo así, ¿no? A dos bodas a la vez. Y así se llama una novela que tiene y que voy a tratar de conseguir con todo el corazón y luego comentarla con ustedes en su momento oportuno, no dentro de un año, antes, que la pudiera conseguir pronto y la comentaría, ¿no? En algún momento. Pero no, pues la verdad traía muchas marcas y a lo mejor la dije muy rápidamente esa, y sí la dije. Creo que sí la dije cuando mencionaron alguna cosa que celebraban las fiestas y eso. Entonces por ahí con lo de las bodas quizá mencionó un poco ese término, ¿no? Acá está, futura novela. No lo marqué. Afortunadamente con la marca que traigo sí de lapicero, pero no de flechitas, apareció aquí. Este, dice, por eso en este tema, en más de una ocasión bailamos en dos bodas a la vez. Este, en algunas circunstancias en que asistieron seguramente a dos invitaciones. Y entonces la novela va por allí. No bailes en dos bodas a la vez, cosas así. No quiero incurrir en un error grave. No tengo el título, lo traía por allí. Creí haberlo apuntado, pero siempre también no tuve tiempo. Pero por ahí va el título de esa apreciada novela. También si busco uno de Carlos Ulanovsky, Dos bodas a la vez, va a aparecer el nombre auténtico de la novela que ha editado y que seguramente está llena de humorismo y de buena escritura de parte de Carlos Ulanovsky. Así que Itzi y otros que hayan llegado tardecito, ojalá rescaten una parte de menos de la velada, no toda, y si no es ahorita, mañana, ¿no? Mañana sabadito o el domingo, así estará. Bien, vamos con el final, el poema de Ramón del Valle Inclán, Karma, y muchas gracias por su compañía a todos ustedes, de corazón. Quiero una casa edificar, como el sentido de mi vida, quiero en piedra mi alma dejar erigida. Quiero labrar mi eremitorio en medio de un huerto latino, latín horaciano y grimorio bizantino. Quiero mi honesta varonía transmitir al hijo y al nieto, renovar en la vara mía el respeto. Mi casa, como una pirámide, ha de ser templo funerario. El rumor que mueve mi clámide es de terciario. Quiero hacer mi casa aldeana con una solana al oriente y meditar en la solana devotamente. Quiero hacer una casa estoica, murada en piedra de barbanza, la casa de Séneca, heroica de templanza. Y sea labrado en piedra mi casa karma de mi clan, y un día decore la hiedra sobre el dolme de Valle Inclán. Ese es el poema de Ramón Valle Inclán. Un abrazo a todos ustedes, que la pasen muy bien, feliz fin de semana, y nos vemos, primero Dios, la próxima semana, 30 de octubre, a las 9:30 de la noche, por esta misma vía. Gracias, hasta luego a todos ustedes. Vicky Ajís, también saludos, muchas gracias, pariente ya de Puebla, prima política.
allá en Puebla, Vicky Agis. Hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes.